no habiendo logrado el quórum decisorio necesario para votar los impedimentos, se levanta la sesión, se convoca para el próximo martes a las 3 de la tarde. Como no hubo quórum para debatir un proyecto de ley para ponerle control a los peajes, el debate se aplazó, pero veamos qué ha pasado con anteriores proyectos que afectan a los dueños de los peajes. Un proyecto para descuentos a vehículos que transiten en altas horas de la noche fue archivado. Otro que pretendía financiar ciclorrutas con el dinero de los peajes también se archivó. Uno más que pretendía que los concesionarios garantizaran eficiencia en las casetas para que la fila de vehículos no supere los 100 metros también fue archivado. Otro que quería dar solución sobre la afectación de los peajes en la expansión de los municipios también se guardó. Uno siguiente que pretendía cambiar aspectos de ubicación de los peajes también fue archivado. Otro proyecto que propuso unas tasas diferenciales dependiendo de la categoría de los municipios también fue archivado. Otro que diseñó una regulación mínima para evitar abusos al momento de establecer las tarifas de los peajes también se archivó, y lo mismo ha pasado con otra docena de proyectos. Todos han ido directo al cesto de la basura. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestros congresistas no han podido legislar a favor del pueblo. Vamos a intentar buscar la respuesta en las leyes que sí ha aprobado el Congreso, como la ley 787 de 2002 firmada por Uribe y su ministro de Transporte, en donde se escribió que para poder tener derecho a no pagar peajes en el caso de ambulancias, defensa civil o cuerpo de bomberos, los vehículos deberían estar plenamente identificados. O sea que esta vez no se archivó porque no les tocaba los ingresos. Otra ley que también pasó derechito fue la 1508 de 2012 firmada por Juan Manuel Santos, en donde determinaron que el plazo máximo para los proyectos de asociación público-privadas es de 30 años, pero que pueden ser más largos con el concepto favorable del CONPES. El proyecto además les permitió a las concesiones hacer adiciones y prórrogas, y en resumen, esta ley sí le gustó a los privados, pues en él se estableció el régimen jurídico de la asociación entre el Estado y ellos. Hasta hoy en día, estas leyes son la base para determinar el precio de los peajes, y la ley 87 de 2011 determina que esa tarea le corresponde al ministro de Transporte, y listo. Ese vacío le permite a los concesionarios colocar los peajes que se les dé la gana. Pues por ejemplo, el corredor Villavicencio-Yopal de solo 266 kilómetros cuenta con 5 peajes, uno en promedio cada 53 kilómetros, y no existe una ley que les diga que no pueden hacer eso, pues como ya vieron, todas han sido archivadas. Es más, según el ABC de los peajes, la ANI detalló que la distancia entre peajes se establece de tal forma que lo que uno gane en beneficios sea por lo menos el doble de lo que pagó, aunque lo que vemos es que los beneficios, según un informe de Jovi Oriente, le están quedando es a Consecol y Epiandes de Corfi Colombiana, empresa de Sarmiento Angulo, y la cual en 2022 fue una de las 3 constructoras con mayores ingresos. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues de 1.26 billones. Como vimos, el negocio es multimillonario, pues solo en las concesiones del señor Sarmiento Angulo pasan en promedio cada día unos 137.727 vehículos, y así ocurre todos los meses del año, todos los años, por hasta 30 años o más. Es una constante de dinero sin parar para las arcas de Corfi Colombiana, y justo desde esas mismas arcas sale la plata para financiar al Centro Democrático. Tal vez eso explique por qué en vez de debatir el proyecto para regular los peajes, algunos congresistas levantan la plenaria por unos supuestos rumores, por lo que el congresista Alex Flores escribió: los de siempre la vuelven a hacer. Cuando íbamos a aprobar un cambio para discutir quitar peajes en el país, desarmaron el quórum y acabaron la sesión del Senado. La derecha es enemiga de los colombianos, y Wilson Arias también escribió: que lo sepa todo el país. Para impedir que se discuta el proyecto de ley que regula el número de peajes en Colombia, la derecha se salió de plenaria para romper quórum. Están defendiendo los peajes
peajes y sus dueños. Luego posan de ovejas. El proyecto fue radicado en el Senado el 9 de agosto de 2023 y aún no se debate. Paloma Valencia, por ejemplo, estaba en el recinto a las 12:06 p.m. cuando se llamó a lista. Uribe, Turbay, Miguel. Senador Miguel, sí. Valencia, La Serna, Paloma, vota sí. Pero no sabemos qué pasó, que a la 1:57 publicó que se levantaba la sesión y ahora escuchemos cómo un proyecto que quedó a punto de debatirse en la sesión anterior se volvió a colocar en el puesto número 40. La sesión pasada presentamos una proposición de modificación en el orden del día para que este proyecto, que nuevamente lo ponen en los últimos puestos, en el puesto 41 en su momento, pasara en el punto sexto en el orden del día. Así fue, la sesión habló, el Congreso modificó el orden del día y lo puso en el punto sexto. Avanzó la agenda legislativa, se desbarató el quórum, no pudimos continuar con la agenda y se supone que debería continuar la agenda como estaba establecida. Y el proyecto debería haber estado hoy en el orden del día de tercero porque ayer fue modificado al punto sexto. Pero ¿qué terminamos encontrando? Que el puesto que le asignan al proyecto es nuevamente el 40. Esto, presidente, es una clara intención de hundir una iniciativa, de ni siquiera darle el debate al proyecto de ley de peajes. Vamos a seguir insistiendo. Así la mesa directiva, presidida por usted, senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, y hay que dejarlo muy claro a la opinión pública, lo siga poniendo en los últimos puestos. Vamos a seguir presentando la proposición para que se le dé el debate. Si quieren hundir el proyecto, vótenlo, discutámoslo y húndanlo para que la ciudadanía sepa quiénes son los que están a favor del pueblo y quiénes son los que están a favor de las concesiones. Y a la 1:52 cerraron la sesión porque solo habían 50 congresistas y se necesitaban 53, pero peor aún es que algunos congresistas votaron que no se adelantara el proyecto. Parece que, tal como lo dijo Fabián Díaz, aquí es que se conoce quiénes son los que están a favor del pueblo o de las concesiones. Vuelve y juega el Congreso de Colombia y el Senado de la República para proteger a los dueños de los concesionarios, que son los propietarios de los peajes que le revientan los bolsillos a la gente en Colombia. Acaba de desarmar el quórum para acabar la reunión del Senado y no discutir el proyecto de ley que presenté junto al senador Fabián Díaz y buscar bajarle el precio a los peajes en Colombia y quitar muchos de los peajes que hoy están asfixiando a los colombianos. Los partidos de derecha que están del lado de las empresas, pero siempre en contra de la gente y del pueblo, de cada uno de los colombianos que sufren a diario en las carreteras el pago de precios injustificados. Se quedó sin la posibilidad nuevamente de esta gente de recibir un alivio por cuenta de esos partidos de la extrema derecha que desarmaron el quórum y acabaron esta reunión sin ni siquiera empezarla. Esto es como robar a los colombianos, al que esta gente no venga a trabajar. Qué vergüenza con Colombia. Para impedir que se discute el proyecto de ley que regula el número de peajes en Colombia, la derecha del Congreso de la República se ha retirado del recinto con la finalidad de romper el quórum. Aquí pertenecemos la izquierda, el pacto histórico, los sectores democráticos para discutir de cara al país la conveniencia de mantener un oneroso sistema de peajes que castiga a todos los colombianos y castiga la producción y la productividad nacional. No quieren discutir de cara al país los verdaderos problemas y después se quejan de que nosotros los señalemos que son beneficiarios del gran capital de las transnacionales, del capitalismo financiero muy especialmente, que son los verdaderos dueños de los peajes y del país. Tome nota, pueblo colombiano, de lo que está aquí aconteciendo. Todo lo que pasa con Aquavalle es turbio. Mientras los niños se enferman por la mala calidad del agua, su gerente prefiere gastarse la plata de la entidad en una camioneta blindada sin justificación alguna. Numeral duro contra los corruptos. Todo en base a una denuncia que hizo la misma comunidad del municipio, que está a unos 45 kilómetros de Cali. Guacarí no aguanta más. Hemos puesto en conocimiento todas las situaciones que suceden en nuestro municipio y estamos muy bien acompañados y respaldados. Pero he recibido una invitación de estos ciudadanos que se cansaron de los abusos, ciudadanos que decidieron dar un paso al frente, unirse y decirle al gerente de Aquavalle que el agua no puede seguir llegando turbia a la casa, como los negocios que se han hecho en el valle y que hemos denunciado. Que Guacarí no resiste más, que el agua llegue contaminada y que los niños se enfermen, pero además que el hospital no tenga cómo atender los mismos enfermos que llegan con problemas digestivos. Por eso hemos adelantado una investigación
investigación que se va a acompañar de todos los datos, de todos los hechos, de ellos que son los principales afectados, que no los pueden engañar, para llevarlos a Bogotá, porque como aquí pasa poco, esperamos que en Bogotá sí se hagan las investigaciones. Desde nuestro equipo de trabajo, de la unidad de trabajo legislativo de nuestra curul en el Congreso, hemos encontrado cómo aquí había un entramado, cómo en el 2022 la Contraloría encontró más de 80 hallazgos que se dieron en Acuavalle, entre esos uno con incidencia disciplinaria que quiero contarle a todo el pueblo de Guacarí. Resulta que el gerente que fue alcalde de Guacarí, que fue nombrado por la gobernadora Dilian Francisca Toro en el 2019, se gasta más de 240 millones de pesos en un carro blindado que no pudo demostrarle a la Contraloría, y por eso tiene incidencia disciplinaria que él necesitaba un carro blindado. 240 millones que son plata para invertir en el mejoramiento del acueducto de los más de 33 municipios del Valle del Cauca, que todos tienen un común denominador: se quejan del mal servicio a Acuavalle. Desde Jamundí, Guacarí, El Cairo, que tiene allí una tubería que tiene afectada toda la parte rural. El valle se respeta. Esa incidencia disciplinaria vamos a hacer que se investigue también en Bogotá. Su plata es para mejorar la calidad del agua, no para cuidarle usted la espalda con carros blindados. Así que, Guacarí se respeta. Así que nos pusimos a la tarea de buscar el contrato y efectivamente hay uno firmado el 9 de abril con plazo hasta el 31 de diciembre de 2021. Inicialmente el valor del contrato por el alquiler del vehículo fue de 216 millones, o sea unos 27 millones mensuales. ¿Cómo es que a alguien se le ocurre hacer semejante gasto? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en 2022 repitió e invirtió 226 millones en lo mismo. El contrato exigió una camioneta Toyota Prado TXL Diesel automática color blanco con blindaje de nivel 3, y como justificación se describió que el vehículo era necesario ya que él era un alto dignatario objeto de protección especial y que realizaba desplazamientos para asistir a reuniones. Por tanto, necesitaba un vehículo que reuniera las condiciones de calidad y comodidad. La empresa con la que se hizo el contrato ofrece servicios de lujo como blindados con conductor, transporte especial, vehículos higienizados y personal altamente capacitado. De hecho, simulamos acceder a uno de sus servicios y encontramos un servicio de transporte de lujo con conductor de 12 horas por 1.850.000 y otro por un valor de 1.650.000. Una muestra del lujo en el que quiere montarse el gerente. Y recordemos que nuestro alto dignatario para su contrato de 2022 estaba pagando 28,5 billones por cada mes. Mientras tanto, el joven que vimos en el video denunció una persecución judicial por parte de Acuavalle y su gerente. Guacariseños, quiero contarles que hace pocas horas salí de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, pues fui citado a una audiencia de conciliación porque había sido denunciado por el delito de injuria. No me habían dado mayor información, ni quién era la contraparte, ni tampoco las pretensiones. Hoy, que se adelanta la audiencia, me entero que el señor gerente de la empresa Acuavalle, el señor Jorge Enrique Sánchez Cerón, a través de su abogado, me ha denunciado por este delito. Pues, según él, yo he mancillado y he dañado el buen nombre de la empresa Acuavalle en el paro del año 2023 en el mes de abril, cuando el agua estaba llegando sucia, cuando estaba llegando con mal olor y, de acuerdo a como lo manifestaban muchas personas, se estaba enfermando todo aquel que la consumiera. Resulta que esta es una práctica propia de ellos, pues resulta que así es como quieren intimidar a todo aquel que alce la voz ante las injusticias. Y no tanto eso, el señor ha denunciado en la Corte Suprema de Justicia a los representantes a la Cámara por el Valle del Cauca, el señor Alejandro Ocampo y Duvalier Sánchez, quienes nos acompañaron aquí en el municipio de Guacarí y respaldaron nuestra lucha, pues sabían que la queja del pueblo era esa, que el agua y la prestación del servicio de Acuavalle era pésima. En la audiencia no conciliamos, por lo tanto nos vamos a ir hasta las últimas instancias y quiero invitar a todos los guacariseños para que le demostremos a ese señor que los guacariseños no somos unos mentirosos y al interno hagan llegar pruebas de fotos, de videos y si asistieron a centros de atención
atención de salud para que esto se sume al material de prueba que vamos a presentar en las instancias judiciales para demostrarle al señor Jorge Enrique que sí, que su empresa Aquavalle, dirigida por él, estaba prestando un pésimo servicio en el municipio de Guacarí. Y es importante también dejarle claro de que aquí no hay una persona que se arrodille o se intimide ante las prácticas de persecución judicial que quieren venir a hacer ustedes para callar a la gente. Guacarí tiene quien lo defienda. Y sí, consultamos las denuncias en la Corte Suprema de Justicia y encontramos esta notificada a Duvalier Sánchez y Alejandro Campo de parte de Aquavalle, su gerente Jorge Enrique Sánchez y su abogado Álvaro Enrique Betancur Martínez. El abogado es contratista de Aquavalle, en donde encontramos contratos como este por prestación de servicios por 60 millones por 6 meses, y del señor gerente informamos que ha sido contratista en varios hospitales, fue alcalde de Guacarí en 2012 y trabajó en la gobernación del Valle, mientras Dilian Francisca Toro fue gobernadora. De hecho, fue la junta directiva de Aquavalle, presidida por la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien lo eligió como gerente para 4 años, aunque en 2025 aún seguía en su cargo. Pero la mala noticia llegó el 27 de febrero de 2025, en donde se notificó que la denuncia fue inadmitida, por lo que el congresista escribió: Aquavalle hace mal su trabajo, lo exponemos, y en retaliación el exalcalde de Guacarí y hoy gerente de la empresa quieren obligarnos a pagarle 100 millones por perjuicios. Tienen huevo, numeral duro contra los corruptos. Los ataques por parte de la gobernación en mi contra no cesan. Esta vez no solo me quieren silenciar con otra denuncia, sino que me quieren cobrar 100 millones de pesos. Supuestamente el gerente de la empresa Aquavalle, Jorge Enrique Cerón, exalcalde de Guacarí, cree que yo, a partir de una visita al territorio de Guacarí que me invitó a la comunidad por el mal servicio de la empresa de agua de acueducto de la gobernación, pues afecté su honra, su buen nombre, la credibilidad de la empresa, y que hice comentarios injuriosos. Pues resulta que la comunidad en diferentes municipios se queja porque el agua no llega, porque llega turbio, porque no hay plantas de tratamiento de aguas residuales, y no quiere que uno le haga ese control político, que uno le haga esos cuestionamientos. Así que lo que quiso fue llevarme a través de una denuncia a la Corte, denuncia que hoy recibo la notificación fue negada por el juez, que fue archivada, que no procede, porque el juez dice: yo estoy haciendo mi trabajo, por lo tanto ni tengo que retractarme, ni tengo que callarme, ni tengo que pagar ninguna de las pretensiones millonarias que tenía este señor gerente. Este ya es el colmo del descaro en la gobernación de Dilian, que está llena de negligentes, de incompetentes y presuntos corruptos. Además de eso, quieren que yo pague los daños supuestamente de credibilidad a sus empresas mal administradas. El colmo del descaro. Afortunadamente la justicia nos vuelve a dar la razón. El representante Alfredo Mondragón se presentó en Blue Radio para hablar de la reforma a la salud, pues había que consultarle acerca de una reunión que se realizó en la Casa de Nariño entre el presidente, el nuevo ministro del Interior y un grupo de representantes a la Cámara para intentar destrabar la reforma a la salud. Fue ese llamado al Congreso a dar los debates, invitar a los partidos que están cercanos a la coalición de gobierno, que han acompañado la agenda de gobierno de la Cámara de Representantes, a permitir el debate. Por eso al representante le preguntaron si estuvo en la reunión y cómo le había ido. ¿Usted estuvo en la reunión, representante? Sí, señor. ¿Y cómo le fue en la reunión? Pues muy bien, yo creo que nuevamente la mayoría de congresistas de distintas bancadas manifiestan que el país necesita una reforma a la salud. Bueno, yo creo que al país también hay que explicarle que una de los vicepresidentes, la doctora Lina, es de Cambio Radical y que se entiende que ella está protegiendo los intereses claramente que ellos identifican. A ellos les interesa es que la salud y el sistema de salud siga como está, porque parece que les interesa seguirles protegiendo es los negocios que establecen algunos sectores que han hecho básicamente robarse los recursos. Debemos entender que la reforma a la salud no ha avanzado mucho en Cámara, su discusión está trabada y que una de las integrantes de su mesa directiva es Lina María Garrido de Cambio Radical, conocida por llenar titulares en contra de la reforma y, como no, del partido de los Vargas Lleras, apellidos que se han sentado en las juntas directivas de las grandes EPS. De hecho, según señala investigación,
investigativa, miren lo que nos esconden los directivos de la salud. Señal investigativa revela documentos exclusivos en los que se muestra que Enrique Vargas Lleras es el presidente de una empresa en las Bahamas denominada PAP Property, donde también es socio el exministro Carlos Caballero Argáez. Igualmente, Enrique Vargas Lleras aparece en registros públicos de Panamá, donde también tendría empresas que no tributan en Colombia. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que realmente defiende Cambio Radical y cómo es que alguien como el hermano de Vargas Lleras llegó a ocupar uno de los cargos más altos en el sistema de salud? Lo que demuestra esta situación es que nuestros políticos han sido beneficiados con el actual sistema. Solo observemos estos integrantes de la junta directiva de la nueva EPS. Fernando Jiménez Rodríguez es viceministro general de Hacienda y es ministro de Hacienda, y Noemí Sanín es embajadora y es candidata presidencial. O sea, la salud está manejada por políticos. Tal vez por ello Alfredo Mondragón hizo esta aclaración. El presidente Petro ha dicho que aquí hay unos manejos acomodados de EPS para desviar recursos de la salud sus negocios particulares. Ha dicho y ha recordado quién estaba en esas juntas directivas. Directivos en Cosalud de apellidos Pastrana, de apellidos Santos. Yo le estoy insistiendo al país que ponga atención de que una EPS que denunció al presidente Petro como Cosalud hacía manejos de sus cuentas y de sus estados financieros, inclusive de temas de reservas técnicas, que a algunos medios no les gusta recordar eso, que utilizan la figura de reservas técnicas, que es para garantizar los servicios a sus afiliados, y resulta que terminaron llevando la plata a negocios privados y préstamos particulares. Y parece que el hecho de que Mondragón mencionara el apellido Santos despertó una puntada incómoda en alguien con el mismo apellido, pues escribió: no digan pacto histórico, digan pacto de mediocres, pacto de ladrones, pacto de criminales, pacto de mentirosos, pacto del infierno, pacto de resentidos. Si acaso se salvan un par, de resto son la representación de todo lo corroído que tiene la raza humana. Escuchar a Alfredo Mondragón en Blue Radio es como escuchar a un gamín sin preparación, mentiroso, ardido, un lamentable ejemplo de la mediocridad con la que poló el pacto el Congreso, por lo que el congresista le respondió: señor Diego Santos, buenas tardes, ahórrese los improperios y mejor cuéntele al país que usted es hijo de Rafael Santos, miembro de la junta de Cosalud EPS, señalada por desviar recursos de la salud a empresas de papel y paraísos fiscales. Si yo soy un gamín, imagino lo que viene siendo su padre. Saludos a la familia, y adjuntó esta imagen con la foto del periodista, su padre, y la prueba de que integra la junta directiva de Cosalud señalada de corrupción. Confirmamos la junta directiva de esta EPS y efectivamente encontramos a Rafael Santos Calderón. El perfil dice que es periodista. Entonces, ¿cómo es que dirige a Cosalud? Tal vez sea por llevar el mismo apellido de un expresidente. Tal vez lo mismo ocurra con este otro integrante, Jaime Pastrana Arango, hermano del expresidente Andrés Pastrana. Y así es como los familiares de nuestros expresidentes son los que manejan los miles de millones de la salud. Pero si la reforma se aprueba, no habrán EPS, y sin EPS no existirán las juntas directivas, y sin juntas directivas, ¿dónde irán a quedar los hermanos de nuestros expresidentes? Venga, pero permíteme responder a su larguísima pregunta, terminarle algo que usted me cortó. No sé por qué me cortan cuando digo eso, y es que recuerden que precisamente el episodio de posible corrupción que salió ayer ya lo han denunciado varias personas, incluso el mismo gobierno del presidente Petro, y que precisamente es a través de una EPS Cosalud que cuando estaban haciendo esas operaciones participaban en su junta directiva personas con el apellido Pastrana, con el apellido Santos, apellidos de los cuales hay dirigentes políticos que viven reclamando supuestamente transparencia del presidente Petro, pero cuando están sus familiares en estos espacios y aparecen estos casos de posible corrupción, entonces quedan callados. Y lo que quiero decir aquí es frente a este tema, es que, lo insisto, me callaron ustedes también ahora, pero es que la posible infiltración del papá Pitufo la estaba denunciando el presidente Petro desde antes. El presidente Petro denunció estas situaciones de estos manejos supremamente pero se reunió el presidente Petro con papá Pitufo y no se dio cuenta. Xavier Vendel, que desde hace 14 años está en Colombia, le recibe 500 millones de pesos en efectivo a papá Pitufo y no se
dieron cuenta. Y el presidente ni siquiera es capaz de entablar la denuncia pública ante la justicia de que intentaron meterle 500 millones de pesos a la campaña. ¿No le parece que se le metió y no se dio cuenta? ¿El elefante se le metió y no se dio cuenta? ¿O sí se dio cuenta? Pero usted, ¿por qué dice eso si hasta la saciedad el presidente Petro ha dicho en manifestaciones públicas en Twitter que quisieron infiltrarlo y cuando lo identificaron les exigió a estas personas que hicieran precisamente un video para que se le devolviera? Lo que pasa es que ustedes solamente ven por un ojo, no quieren ver, lo quieren es acusar al presidente, pero no quieren ver que el presidente toma precauciones frente al tema y frente a eso para después tener una noticia supuestamente para ¿Cuál es la precaución? La precaución es grabar a las escondidas como delincuentes, como devuelven un dinero y no denunciar ante la justicia. Bueno, yo lo que considero es que habría que responder los que dirigen la campaña porque no hacen una denuncia en ese sentido, pero lo que sí es que cierto es el que dirigía la campaña se llamaba Gustavo Petro, representante. No, el que dirigía la campaña no es Gustavo Petro, a menos de que usted apenas esté llegando a la actividad periodística y reconozca que en las campañas hay unos gerentes de campaña, unas personas responsables. Lo que sí es cierto y se ha dicho incluso por algunos de los que estaban pendientes de la campaña es que cuando tuvieron dudas frente a la realidad de esa persona, de sus posibles nexos con sectores mafiosos, el presidente Petro solicitó que se le devolviera. Así que ustedes pueden repetir mil veces lo de Pitufo, pero se queda es como una gran mentira porque finalmente lo que sí hubo una postura del presidente Petro antes y ahora de enfrentarlos. Imagínense ustedes que el presidente Petro lo que está buscando es extraditar, que traigan a Colombia para que papá Pitufo diga sus conexiones con toda la clase política, empresarial y de medios de comunicación y de todos los entramados. Eso lo está haciendo la justicia, no el presidente. La captura la ordenó un juez por petición de la fiscalía. Una pequeña ayuda de memoria. Pero me mochiló la respuesta frente a la burocracia que está repartiendo el presidente. ¿Qué opina frente a eso? No, pero no se le olvide que estos temas de extradición son relaciones también entre ejecutivos, así que no trate de hacer una lo definen los tribunales, representante. No, pero no le olvide que también son acuerdos entre ejecutivos, entre naciones, porque son relaciones entre estados. Una situación de extradición no es solamente una decisión judicial de que aquí un sector de la rama de la justicia decide que el otro le tiene que traer a una persona que está en otro país y ya la tiene que traer. Eso hacen parte de acuerdos de estado y el presidente Petro es jefe de estado para que lo tenga en cuenta también. Vamos a contarle cómo los medios pueden influir en las personas para que elijan cierto sector político o no. Para ello hay que saber cómo despertar en el espectador sentimientos de empatía o rechazo, y quienes dirigen los medios saben muy bien que las emociones son un elemento fundamental en la toma de decisiones, y a través de la historia de Colombia los medios han recopilado cuáles son las emociones que más mueven a la población. Tomaremos como ejemplo este artículo de El Colombiano titulado "Estas son las tres grandes preocupaciones que tienen los colombianos", basado en los resultados de una encuesta Inbamer que nos lleva midiendo desde hace años. Allí hay varias respuestas interesantes, como que los mayores problemas que tiene Colombia son el desempleo, la corrupción y la seguridad. Con esa información podemos desarrollar el titular que queramos, hacer uno como este de El Colombiano donde no se mencionó a Iván Duque, o hacer uno que sí lo involucre, como por ejemplo los tres grandes temas que preocupan a los colombianos desde que Duque llegó al poder. Entonces, como pueden observar, un artículo que diga exactamente lo mismo puede transformarse en positivo o negativo para cierto sector político, haciendo los debidos cambios. También debemos tener en cuenta que, como lo dice Prat Canis y Aronso, los partidos políticos hacen uso del miedo como herramienta para conseguir y mantener el poder. Pero ¿cómo saber qué es lo que más asusta a los colombianos? Pues las respuestas siempre se la han dado a los medios y partidos políticos las encuestadoras. De hecho, observen esta pregunta y piense para qué puede ser utilizada la respuesta. Colombia en un futuro puede estar en la misma situación en la que está Venezuela en este momento. La respuesta para 2022, año electoral, marcaba una tendencia alta de ese temor de convertirnos como Venezuela, por lo que las campañas se basaron en ese miedo. Quienes lo comparan, sus críticos lo comparan con Hugo Chávez y dicen que todo lo que usted dice que no va a hacer es lo mismo que hacía Chávez diciendo que no iba a hacer y que luego lo hizo. Y él lo que quiere es que Colombia quede aislada, que exista un bloqueo económico tal y cual se le aplicó en su momento a Cuba y a Venezuela para poderse quedar en el poder. Y es que según el investigador Valdés Cepeda, en su artículo El miedo y la ira como estrategia en las campañas electorales, toda campaña exitosa
articula sus estrategias tomando principalmente en consideración a la ira y el miedo. Explica que en la estrategia hay que hacerle sentir al votante que si los opositores llegan al poder destruirán todo, tal como se plantea en algunas vallas del Centro Democrático. Pero ¿y qué tal que ya no sean los partidos políticos sino los medios de comunicación los que utilicen esa estrategia para elegir presidente? Pues es algo evidente, ahora hasta los periodistas se convierten en candidatos presidenciales. Otro caso similar es el de Germán Vargas Lleras como columnista de El Tiempo. En sus columnas asusta a los lectores y los llena de ira, y ahora su bancada lo pone como candidato presidencial. Esta deformación de los medios es bastante mala para la democracia, pues es bastante evidente que siempre han estado en la campaña del miedo y del odio, pues ahora los dueños de los medios tienen unos candidatos que se han aprovechado de sus propias portadas, y tal vez esa sea la respuesta al por qué los medios de estos señores dicen que Colombia va mal mientras sus ganancias van bastante bien. Por eso esto dijo el congresista Wilson Arias: 8.3 billones de pesos en ganancias hicieron los banqueros colombianos durante 2024. Aún así, ellos desde sus medios de comunicación dicen Colombia va mal, usureros y embusteros. 8.3 billones de pesos en ganancias acaban de hacer los banqueros de Colombia en 2024. No que la economía va mal, señores Gilinski, señor Sarmiento Angulo, es que es la tapa. Desde los medios de comunicación de los que son dueños estos banqueros, todos los días se lanza una fake news contra el gobierno de Petro. Todos los días dicen que el país va muy mal. Pero mientras tanto, ellos están felices, bebiendo en sus jaulas de oro y celebran utilidades por más de 8 billones de pesos. Tienen un apetito voraz. Estos banqueros financian sus medios de comunicación, pero además financian al Centro Democrático, a Cambio Radical, al Partido Conservador, y hasta contratan periodistas que usan el periodismo para hacer campaña presidencial. Son el sector económico que más ganancias tiene y aún así lloran para no pagar más impuestos. Si 8 billones en ganancias no les sirven, imagínense cuánto más quieren exprimirle al pueblo y al presupuesto de la nación. Por la boca muere el pez, señores banqueros. Queda una vez más claro que la economía va bien y el país también. Comparte para que el pueblo se entere. Los dueños del Club Campestre de Cali no pagan impuestos porque fue denominado bien de interés cultural y, como dice la ley, no deben pagarlo. El presidente del club es Alberto Haddad, mismo señor que el alcalde de Cali eligió como asesor en la Secretaría de Movilidad, y aunque la relación es evidente, esto dice el alcalde cuando le preguntan si puede haber un conflicto de interés por los beneficios que recibió el club por parte de la alcaldía. No, porque francamente Hacienda es una cosa y los temas son otros. Además, aquí no hay, esto es un tema administrativo, esto no es un tema político. La respuesta puede causar cierta controversia, tal como se escuchó en este medio. El tema es que se lo devuelve a Haddad, que es un trabajador de él. Entonces, la concejala junto con su equipo de trabajo lo que hacen es enviar a la Contraloría General para que determinen si hay prevaricato o no en la situación. ¿Qué tiene que hacer la Contraloría? Determinar si hay prevaricato, porque pues no está bien visto que le devuelva todo este dinero a Haddad siendo, digamos, de su gobierno y siendo asesor de él. Ellos nos compartieron también ahí la resolución, y lo que nos habla del tema es que el predio, por ejemplo, y nos aclara, es del municipio, que lo entregaron en comodato pero no lo han devuelto tampoco. Alberto Haddad, representante legal del Club Campestre, el cual él mismo firma la carta en agosto que le envía a la alcaldía Alejandro Eder para que le exoneren los 3 años, 4 en verdad en total, porque el Club Campestre ha sido declarado como un bien, un patrimonio cultural de la ciudad, que ni siquiera, como lo dice la española, es de ellos el terreno, es prestado por esta alcaldía, pero no esta, sino la alcaldía solamente en el pasado. Siempre. Aquí vemos la resolución con la que la alcaldía le aprobó a Alberto Haddad, su propio empleado, la devolución del impuesto predial de 4 años. Y la pregunta es, ¿por qué apenas ahora, con Eden en la alcaldía, es que
le regresan el dinero al club de su amigo. Aún más descarado es esto. Esta es la lista de concesiones, comodatos y convenios de la Alcaldía de Cali. Y aquí nos encontramos que el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente firmó con el Club Campestre de Cali un convenio para entregarle en adopción la zona verde pública ubicada en el espacio público, zona verde ubicada en zona verde Bocatoma, Río Meléndez, y también otra zona verde pública ubicada en el espacio público, zona verde Parque Los Mandarinos. También es importante anotar que en un artículo publicado en el sitio web de la Alcaldía de Cali en 2010, la administración municipal a través de la Subdirección de Catastro presentó las pruebas sobre las cuales se ampararon para explicar que los predios del Club Campestre le pertenecen al municipio de Cali. Parece que tal como lo dijo el exconcejal de Bogotá, Diego Lacerna, eso es privilegiar a los privilegiados. El Club Campestre, el club más exclusivo de la ciudad, está exento de pagar el 100% del impuesto predial con la justificación de que su valor patrimonial y histórico es tan alto para Cali que amerita ese descuento, a pesar de que la gran mayoría de los caleños no podrán ni entrar ni disfrutarlo jamás. ¿Qué justifica que tenga un descuento en los impuestos? Que dan trabajo, que tienen árboles, que promueven el deporte, que son entidades sin ánimo de lucro, que son patrimonio. Algunos socios tienen toda clase de justificaciones para decir que el club del cual solamente ellos disfrutan es una maravilla para la ciudad. Lo que no parece justificable es que el Club Campestre de Cali puedan acceder a unos descuentos tributarios porque son declarados bienes de interés cultural, a pesar de que solamente los dueños, los socios, pueden disfrutar estos inmuebles. ¿Cómo beneficia la existencia de estos clubes a los ciudadanos que no son socios? El tema clave acá es porque es un ejemplo evidente del Estado privilegiando a los ya privilegiados. Otra indignación es que en el club solo se declararon bien de interés cultural a un 0.4% del total del predio. Aún así, el descuento del impuesto es del 100%. El hotel, las oficinas, el salón de belleza y la zona de damas del hotel Club Campestre. Eso fue lo que se declaró bien de interés cultural. ¿Qué pasó? Que con esa declaratoria de bien de interés cultural de esa área tan pequeña, el club logró que la alcaldía de Cali, en cabeza de Alejandro Eder, le devolviera el 100% del impuesto predial, cuando lo que debió haber hecho la alcaldía fue haber exonerado el Club Campestre del pago de del impuesto predial de las edificaciones que fueron declaradas bien de interés cultural, y no de todos los predios, no de todo el Club Campestre. El alcalde hizo una visita al barrio Floralia en donde prometió hacer unas inversiones. Los saludo desde Floralia, Comuna 6. Pues hay que estar en la calle, hermano, para ver qué es lo que hay que hacer en Cali, ¿viste? Aquí viendo el barrio a ver qué es lo que hay que hacer, ¿viste? Bueno. Pensar y hacer inversiones aquí en el barrio, yo sino que estoy viniendo a ver bien qué hay, todo eso les va a ayudar a todos que haya más movimiento de la economía, bueno. Aquí viendo estos huecos a ver cómo vamos a ver con ellos. Pero a pesar de los compromisos, esto dijo Mauricio Zamora. Estamos en la entrada principal del Club Campestre de Cali, al cual el alcalde Alejandro Eder Garcés le devolvió más de 2.240 millones de pesos. Está ubicado aquí en el sur de la ciudad, en la Comuna 22, que es una de las que más le debe impuesto predial al municipio. Como lo pueden observar, las vías de acceso se encuentran en óptimas condiciones, con la demarcación adecuada. Claro, así lo demandan sus prestigiosos socios. Ahora estamos en el barrio Floralia, en el norte de la ciudad, en la Comuna 6, habitada por gente pujante que paga cumplidamente su impuesto predial. Sin embargo, como podemos observar, una de sus vías, la calle Novena, parece una trocha de la colonia. Claro, ellos no son socios del Club Campestre. Alcalde Eder, usted estuvo aquí y prometió que iba a arreglar la vía. Sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada. No siga gobernando solamente para los super ricos. No siga dividiendo la ciudad entre los privilegiados del Club Campestre y los olvidados de Floralia.